Muchas gracias, señor presidente. Para referirme brevemente a las tres iniciativas que se están debatiendo. Primero, me parece bien votarlas por separado porque creo que se pueden y se deben abordar por separado, y hay en particular una que dice mucho sobre el funcionamiento de la economía, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyos lineamientos generales compartimos. Creemos que es necesario que el gasto, tanto nacional como provincial, el gasto primario de las provincias y de la nación evolucione de acuerdo o con el límite de los índices de inflación y, por lo tanto, se asegure con eso la estabilidad del gasto en términos reales, que a medida que la economía crezca, si lo hace, es lo que va a permitir disminuir en el tiempo la presión impositiva. Esto es lo esencial de esa ley, y nosotros es una ley que en lo central venía vigente en la Argentina, y es una ley con la que compartimos lineamientos fundamentales. No así con las otras dos iniciativas, la del pacto fiscal, o el pacto de consenso fiscal al que arribaron los gobernadores, prácticamente todos, y la ley de reforma previsional, la ley de reforma jubilatoria. Yo sobre la ley de reforma jubilatoria quisiera estar de acuerdo con lo mismo que dijo usted, señor presidente, cuando opinó ahí respecto a lo siguiente, ¿no es cierto? Yo creo que en la Argentina hay legados comunes, legados que por más que se hayan originado en un partido son patrimonio hoy ya de todos los argentinos, y que lo aportaron distintos partidos, ¿no? El radicalismo a algunos de ellos, el justicialismo a otros. Creo que la idea, una de las ideas centrales del peronismo, según la cual hay una sola clase de hombre, los que trabajan, los trabajadores, es una idea que se ha transformado en parte del legado común de los argentinos, ¿no es cierto? Esto que decía el general Perón, asumiendo que el hecho de trabajar, el hecho de esforzarse para a partir de ahí consumir lo que uno produce, es lo que genera la dignidad que nos es común absolutamente a todos, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que los trabajadores lo son siempre, es decir, son trabajadores mientras están activos y son trabajadores también una vez que están pasivos, es decir, pues se han jubilado pero son esencialmente trabajadores. Y adicionalmente son trabajadores también cuando están desocupados, porque muchas veces el funcionamiento de la economía no les permite justamente poder trabajar. Y yo creo que, dado que son trabajadores en todas las circunstancias, estén desocupados, estén activos o estén pasivos, porque ya realizaron su esfuerzo a lo largo de la vida, tienen que tener la oportunidad de acceso a los mismos derechos, ¿no es cierto? Y me parece que por esto, dado que a gran parte de los trabajadores no les podemos asegurar el 82% móvil, porque tenemos una historia de largo funcionamiento bajo informalidad laboral, por lo menos deberíamos asegurarle la proporcionalidad. Es decir, no le podemos asegurar 82% móvil, pero que las jubilaciones y los ingresos de los trabajadores desocupados, esencialmente la asignación por hijo, se muevan en la misma proporción en la que se mueven los salarios de los trabajadores activos. Me parece que este sería un principio de justicia básico para la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, cuando los salarios de los trabajadores aumentan, los salarios de los trabajadores pasivos o que están jubilados ahora, que también aumenten y en la misma proporción. Y cuando aumentan menos, que también lo hagan en la misma proporción, ¿no es cierto? No podemos asegurar 82%, sería bueno poder hacerlo para todos, pero no lo podemos hacer. Está claro que no lo podemos hacer y ojalá lo podamos hacer en algún momento, dependerá mucho de tener alta o plena formalidad laboral en la Argentina, pero la verdad es que yo creo que las jubilaciones y conjunto de asignaciones sociales que van a trabajadores desocupados deberían evolucionar par y paso con el índice de variación de salario. Es decir, no 70% inflación y 30% salario, y 30% RIPTE, ¿no es cierto?, sino 100% RIPTE. Y en la proporción en la que aumenten los salarios,
aumenten también las jubilaciones y en particular las jubilaciones de los que menos tienen, ¿no es cierto? Porque esto asegura siempre, por la lógica de la negociación paritaria, que los salarios le ganan siempre por un poquito en la negociación colectiva, ¿no es cierto? Y esto es producto de la negociación colectiva a los índices de inflación, y esto es lo que iría asegurando la variación de poder adquisitivo de los trabajadores positiva y también la variación positiva en el poder adquisitivo de los jubilados. O sea que me parece que ese sería el criterio a defender aquí. Bueno, no es eso lo que prima, de tal manera que por eso creemos que si hay que modificar la movilidad jubilatoria, debería ser de acuerdo a salarios, digamos que es lo que muchos legisladores han defendido en esta Cámara y también en diputados a lo largo de mucho tiempo. Y en cuanto a la ley de consenso fiscal, hay ahí 4 o 5 puntos. Es una ley muy general, obviamente, ¿no es cierto? Son declaraciones muy generales, pero como son declaraciones generales, tienen en muchos casos también el carácter de principios ordenadores en base a los cuales se proyecta el país a mediano y largo plazo. Y me parece que hay aspectos centrales que no están contemplados y que necesariamente deben estar en nuestro proyecto de país a mediano y largo plazo. El de la jubilación es uno. A mí me gustaría que ese consenso fiscal dijera las jubilaciones van a evolucionar en proporcionalidad a los salarios. Eso no dice ahí, sino que habla únicamente de la inflación. También me parece que hay un aspecto que es central en cuanto a ahora el descongelamiento de lo que es Fondo de Conurbano de Buenos Aires, que se financia con impuestos a las ganancias, pero que sin embargo una vez que va a Buenos Aires no se reparte entre los municipios. Me parece que eso fija un precedente que es muy peligroso para los ingresos municipales de otras provincias también a futuro. Es decir, esto se financia con ganancias y en definitiva es coparticipación, sin embargo va a una provincia y después no se reparte entre municipios. Me parece que vulnera un principio muy importante en lo municipal. Hay otro tercer aspecto que es fundamental y que tiene que ver con el modelo de país federal, ¿no es cierto? Y que en la reforma impositiva que se está discutiendo en la Cámara de Diputados tampoco se hace, y que yo creo que es directamente inadmisible. No podemos votar más impuestos uniformes en la Argentina. Es inadmisible que las empresas, las pymes, del NEA, el NOA, de las distintas regiones de la Argentina, paguen los mismos impuestos, las mismas tasas impositivas que las empresas del centro del país. Y me hubiera gustado que en esta negociación entre los gobernadores y el gobierno nacional se discutiera también un modelo de país federal, lo que quiere decir diferenciaciones impositivas por regiones en la Argentina. No es admisible que regiones que tienen a veces la mitad del PBI per cápita promedio del país, como provincias que tienen la mitad, como el NEA o el NOA, o también las provincias, en algunos casos la de la Patagonia, ¿no es cierto?, estemos trabajando reformas impositivas que fijan el mismo nivel de impuestos para todas. La Argentina en ese sentido, productivos, sociales y de infraestructura, no es un solo país, es un país muy distinto y la verdad es que apenas uno se aleja 500 kilómetros de la capital federal, a veces retrocede 20, 30 o 40 años en términos de condiciones de vida económicas, sociales y de infraestructura. Como consecuencia, no se pueden votar impuestos uniformes en la Argentina. No se pueden votar impuestos uniformes. Las provincias que tienen un rezago relativo muy importante, porque el puerto les queda a 800 o 1000 kilómetros, porque la infraestructura es muy deficiente, porque el acceso al crédito es mucho más difícil, porque la calidad de la mano de obra se ha deteriorado mucho más, porque el tejido industrial y el desarrollo de proveedores ha caído muchísimo más a lo largo de las sucesivas crisis de los últimos 40 años, no pueden pagar los mismos impuestos que las grandes empresas del centro del país que tienen toda la infraestructura cercana. De tal manera que este principio tampoco está establecido en el consenso fiscal y lo lamentamos y creemos que hay que rediscutirlo, ¿no es cierto? Después hay otra cosa que está establecido en el pacto y que ya no se viene cumpliendo, que es la compensación para los déficits previsionales de las provincias que no transfirieron sus cajas.
Yo recuerdo cuando se votó aquí la ley de, así llamada, de reparación histórica a las jubilaciones. Cuando lo tratamos en comisiones, estuvo aquí el vicejefe de gabinete Quintana y yo le planteé exactamente, miren, que hay provincias que no pueden armonizar porque no tienen la voluntad de hacerlo o porque efectivamente incluso lo tienen en algunos casos en leyes superiores como la provincia del Chaco. Y que tienen derecho a que la nación compense parte de sus déficits porque las provincias vienen compensando el déficit del ANSES al retenerse la coparticipación. Está bien, no todo el déficit porque hay parámetros diferenciales, pero sí el déficit calculado de acuerdo a parámetros diferenciales. Y ya hubo un compromiso del Gobierno Nacional respecto de que se iban a compensar los déficits, sin embargo, no se cumplió. Ahora hay otra vez promesas de que eso se va a hacer, ojalá efectivamente se cumplan, pero no alcanza con esas promesas. Deberían haber mecanismos automáticos porque ya las promesas se han incumplido antes y así como es justo que la nación no pague jubilaciones diferenciales en las provincias que establecen parámetros distintos, bueno, sí es justo que pague de acuerdo a los parámetros adaptados al nivel de 65 años o el déficit remanente, ¿no es cierto? Esto es justo. No se viene haciendo para algunas provincias hace mucho tiempo y acá hay nuevamente promesas sobre cosas que ya no se han cumplido, ¿no es cierto? De tal manera que nos gustaría ver reflejados esos criterios en un consenso fiscal entre nación y provincia, es decir, que las jubilaciones evolucionen de acuerdo a salarios, que cuando vayan fondos de recaudación de impuestos nacionales a una provincia, esos fondos se tengan que coparticipar sí o sí con los municipios, que haya diferenciaciones impositivas y lo mismo vale para la ley de reforma laboral que se va a tratar en poco tiempo más en esta Cámara. La ley de reforma laboral tiene un capítulo de modificaciones sobre relaciones laborales, que bueno, la CGT estuvo trabajando sobre eso, pero después el capítulo de blanqueo establece bajas de aportes patronales que empiezan en los 2.000 pesos y terminan en los 12.000 pesos. A ver, lo que se pretende otra vez votar es que le vamos a bajar de la misma manera los aportes patronales a la pyme del Chaco, a la pyme de Santiago del Estero, que a la gran empresa del centro del país. No podemos votar ese tipo de cosas. No podemos votar impuestos uniformes entre regiones en la Argentina porque no hay posibilidad de desarrollo productivo ni de inversiones en las regiones rezagadas de la Argentina si el sistema fiscal es uniforme, como lo viene siendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? De tal manera que nos gustaría ver reflejados estos criterios en el consenso fiscal y como no están, esas razones y las precedentes van a hacer que vamos a acompañar la ley de responsabilidad fiscal, pero no el consenso, el pacto fiscal firmado y tampoco la ley de reforma previsional o jubilatoria. Muchas gracias, presidente.